Y lo primero fue quedarme sola con mis 4 hijos, ¿no? Y tener que luchar para sacarlos adelante. Esa fue mi principal motivación, ¿no? Siempre esperando, cuando vine a Lima, cuando me traslado, siempre esperando poner mi propio colegio. Siempre fue mi meta. Un proyecto específico para trabajar con niños que no encajaban dentro del sistema educativo tradicional. ¿Esa fue desde el inicio de la Ese propuesta? fue el inicio de la propuesta, o Eso fue... sea, recibir niños de otros colegios muy talentosos, pero que no iban por el lado del estudio, sino por el lado del arte, la música, la cocina, o simplemente no les gustaba estudiar, ¿no? Un Sí. nicho específico que, mira, tuve éxito inmediato. Yo Sí. quería crecer a otro local, pero entonces vi que con esa propuesta no podía crecer a otro local y cambio de propuesta sin cambiar la esencia del colegio. A los chicos hay que prepararlos para la vida. Ujú. Mi trabajo ha sido siempre hecho con mucha ética y creo que ese ejemplo se le daba a todos mis alumnos, a mis hijos y a las personas que me rodean. De eso me siento muy orgulloso. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. La 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla, 20 años después, y yo soy Antonio Orjeda. Hoy tengo una entrevistada a la que, a la que admiro. Es, eh, es una mujer rebelde, valiente, una joven de 81 años, Rebeca Velasco. Rebeca, bienvenida. Hola Antonio, ¿qué tal? Rebeca, Encantada de estar acá. eh, tú eres, si bien ya no eres la directora, pero eres la cabeza, eres el motor del Colegio Lima Villa College, un colegio rankeado, ¿no? Tiene bachillerato internacional. Sin embargo, hace unas décadas tú eras profesora en el Colegio Belén, además dabas clases particulares y te dabas tiempo para, con tu máquina, hacer chompas que luego vendías. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la transformación? ¿Cómo te acuerdas de toda esa historia? Bueno, lo primero fue quedarme sola con mis 4 hijos, ¿no? Y tener que luchar para sacarlos adelante. Esa fue mi principal motivación, ¿no? El tener a mis hijos. Pero en realidad siempre fui una persona desde el colegio muy inquieta, muy preocupada por mis compañeras. Yo estudié en un colegio nacional, entonces tuve la oportunidad, la estupenda oportunidad, de estar con toda clase de gente que a mí me permitía conocer otro mundo, ¿no? Mi papá era una persona, un abogado connotado de Piura, entonces esto me permitió a mí tener roce con toda clase de personas y conocerlas muy a fondo. Disculpe que te corte, pero claro, en tu etapa escolar, a diferencia de hoy, estudiar en un colegio público, digamos, implicaba estar en un buen colegio, Así es, ¿no? O había sea, una gran diferencia, ¿no? Los colegios públicos, primero que no eran muchos, y eso en Piura, ¿no es cierto? En tu en Piura. Piura, y teníamos los mejores profesores de Piura, Claro. familias de profesores con mucha historia, y unos directores también que eran elegidos muy cuidadosamente. A mí me tocó estudiar con las madres dominicas del Santísimo Rosario. ¿Ya? La verdad, no estuve nunca contenta con las madres, ¿Por con las qué? monjas. O sea, eran muy rígidas para mi manera de ser. Yo era una persona muy libre, que me gustaba mucho el estudio, me gustaba destacar en el estudio porque era algo natural en mí, pero no me dejaban. O sea, con quien me sentía muy feliz era con las profesoras. Las profesoras eran personas completamente distintas que sí nos dejaban ser nosotros y destacar, y porque enseñaban muy bien. Te escucho y uno podría pensar,
Bueno, claro, ahí entra el nexo, es la razón por la cual Rebeca se dedicó a la educación, abrió un colegio. Claro, Sin embargo, yo me interesé mucho por la educación, obviamente. pero en realidad tu sueño era ser economista, lo tuyo eran las Sí, finanzas. sí, sí. ¿Hasta qué? Bueno, en realidad lo he practicado toda mi historia de empresaria, ¿no? Sin haberlo estudiado. Pero el punto de partida fue la educación. Tengo que admitirlo, ¿no? Que la educación me dio la oportunidad de poder empezar algo distinto. Pero no porque tú querías. Tú a tu papá le planteaste quiero estudiar economía Sí, y te dijo que no. sí, nunca fue mi meta. ¿Por qué, Pero cuál fue el argumento de él? el argumento de él fue no separarse de nosotros, de sus hijas, y en Piura solamente había la normal de mujeres. Encima era de mujeres. O sea, todo. Y encima era también de las monjas. Nuestras monjas dominicas que yo las quiero mucho, pero que en realidad me hubiera gustado tener a las profesoras que tuve en el colegio también como docentes, ¿no? O sea, Y entré a la normal, de casualidad. O sea, yo hice un viaje con mi abuela y de regreso me dijeron mis papás, no te quedas en la casa, tienes que estudiar. Sí, le dije, pero quiero estudiar economía. Y no hubo forma. Y bueno, ingresé a la normal y me quedé ahí. siendo tú un alma libre, hubo reclamo, No reclamo un año completo. Terrible, terrible. O sea, mi papá realmente era por su cariño y porque él quería estar cerca a sus hijas, porque a él lo separaron muy chico de su mamá. Lo mandaron a Lima, al mejor colegio de Lima, y él sufrió muchísimo. pero sin embargo tu hermano sí lo mandó a estudiar a España. Sí, pues, en esa época los papás pensaban así, ¿no? Los papás pensaban que las mujeres teníamos que casarnos y tener hijos. A pesar de que yo me destaqué mucho en el colegio por mis ganas de aprender, él no consideró eso, ¿no? Y bueno, me casé, pues, ¿no? Y en realidad ese fue también el destino de la mayoría de tus amigas, ¿no? De tus compañeras entonces. De todas. O sea, en mi grupo de amigas, yo te diría, pues, que hemos estudiado dos o tres. Y solo dos nos hemos dedicado a trabajar. Nada más. El resto, y yo tengo un grupo de 40 amigas que realmente tuvo que consolarse con ser solo madre de familia. Porque yo creo que del grupo hay muchísimas con mucho potencial y que pudieron ser personas muy útiles para la sociedad, que lo fueron criando a sus hijos, ¿no? Pero que yo creo que hubieran sido también mucho más útiles y más libres si hubieran podido desarrollarse como personas, ¿no? O profesionales. Te casas, tienes hijos, te separas y quedas a cargo de tus hijos. Sí. Económicamente a cargo. Y eras maestra. Bueno, y ser maestra me permitió entrar a un colegio como Belén, que pagaba bien, pero que también tenía un horario que a las 3 de la tarde yo podía salir a hacer chompas, dar clases particulares a chicos que no eran del colegio. Entonces mi trabajo empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, planchando chompas. Pero con eso llegaba al 30 de cada mes. Después de ser una niña engreída por mi papá, tener todo, me dio la oportunidad la vida de ser otra cosa, ¿no? Yo creo que fue muy enriquecedor para mí ahora que lo veo a la distancia, porque me permitió hacer de todo, y no solo maestra, siempre esperando cuando vine a Lima, cuando me traslado, siempre esperando poner mi propio colegio. Siempre fue mi meta. Ah, siempre fue la meta. Sí, siempre fue mi meta. ¿Y entonces por qué entraste a trabajar a Intel Perú? Entré a trabajar porque no tenía el dinero para poner mi colegio. Entonces siempre buscando una socia, alguien que creyera en un proyecto como ese, que era un proyecto específico para trabajar con niños que no encajaban dentro del sistema educativo tradicional. ¿Esa fue desde el inicio de la propuesta? Ese fue el inicio de la propuesta. O Eso sea, fue- recibir niños de otros colegios muy talentosos, pero que no iban por el lado del estudio, sino por el lado del arte, la música, la cocina,
o simplemente no les gustaba estudiar, ¿no? ¿Eso se te ocurrió a ti o fue a consecuencia de lo que viste en Mi uno de tus principal hijos? motivación fue que uno de mis hijos, al divorciarme yo, no aceptó mi divorcio y emocionalmente se derrumbó. Un chico muy hábil, que había sido muy buen alumno. Vi que no tenía, vine a Lima, Ujú. porque lo primero que hizo fue dejar Piura Ujú. para poder abrirme a otro mercado, a otra realidad. Piura seguía para mí siendo muy pequeño y al llegar acá no tuve colegio donde ponerlo. Y dije, no, aquí hay una necesidad absoluta de un colegio para estos niños que, siendo muy inteligentes, muy talentosos, necesitan un espacio donde sean comprendidos y se les tenga más paciencia y se trabaje con ellos las áreas que no vienen siendo trabajadas, como por ejemplo las áreas emocionales, ¿no? El comprender que son niños que, por ejemplo, alumnos que tienen otra forma de pensar, otra forma de sentir, no, no solamente en el área académica, son solamente académicos. Esos chicos iban por otro lado. Tú sabes que tenemos dos hemisferios. Ellos tenían muy desarrollado el hemisferio derecho y el izquierdo, que es el académico, muy poco. Pero era cuestión de encontrar la manera de juntarlos, ¿no? Y la verdad que estoy orgullosísima del colegio que tuve. 25 años, porque tengo chicos muy, muy exitosos. Es muy interesante porque justo la oportunidad de negocio, Ah, viste esta crisis que obviamente te afectó como madre en tu hijo, viste que había se un juntó, nicho. así es, Un nicho específico que, mira, tuve éxito inmediato. Y todo empezó con un letrero chiquito en el comercio para niños con problemas de aprendizaje. No me puedo olvidar, un 8 de marzo, que este año cumplo 40 años, 8 de marzo, Día de la Mujer. de 1985. Imagínate, falta muy poquito para que cumpla 40 años el inicio del proyecto, ¿no? Pero claro, eso duró 25 años, que hubo la necesidad en Lima. Empezaron en una casa de Surquillo, ¿no? Empezamos en una casita en Surquillo, chica, bueno, de 250 metros. Y Chica, no, por perdón, aquel- no, de 150 metros. Porque les quedó chica y se fueron luego a San Chica. Isidro. Pero al año y medio ya estábamos en una casa más grande en San Isidro. Nos fue muy bien. Abrí otra casa más mientras lograba ir haciendo capital y poder comprarme un terreno. Y logré comprarme un terreno en Camacho. Tu vocación, tú lo que querías era ser economista, trabajar en lo tuyo eran las finanzas, te viste forzada a estudiar educación, pero terminaste uniendo estos dos mundos. Así es. Al crear el Sarmiento, este colegio, me imagino que como ser humano, como ciudadana, debes haberte sentido plena, ¿no? O sea, estar dándole un servicio. Lamentablemente tus hijos no tuvieron esa oportunidad, pero se los estabas dando a otros padres, a otras familias. Así es, así es. Claro, y tú veías ahí los resultados, ¿no? Entonces fue muy grato, muy grato. Fue muy difícil a los inicios, pero después, ya con el prestigio que fuimos ganando, fue muy grato. Y sobre todo verlos convertirse en hombres y mujeres de bien, logrados, los agradecimientos que siguen haciéndome los padres de familia que me encuentran. Fue increíble, fue increíble. Claro, empezaste en casas alquiladas, como contabas. Pero terminé pues en un local propio, ¿no? Correcto, correcto. Y lo más curioso es que yo decido en 1992, cuando el terrorismo ya Y había tomado Lima, estaba tomando Lima. exactamente, ya nos había tomado a todos, que yo veo la oportunidad de construir el colegio. No quería esperar ni un momento más. La verdad que me creyeron loca, ¿no? En ese momento, pero el Banco de Crédito me dio el primer préstamo para colegios que hubo en el Perú, lo cual agradezco hasta ahora.
Y bueno, hice un diseño muy bonito con mi cuñado, Francisco González, que es un excelente arquitecto. Le expliqué lo que yo quería y me hizo un local precioso, que no era grande, eran 3.000 metros cuadrados, pero con sótanos, en fin, tuvimos capacidad para 360 niños, lo llenamos. Yo Lo recuerdo llenamos. haberlo visitado y algo que me llamaba la atención era tu oficina, la oficina de la dirección que tenía acceso hasta por las ventanas. Los Miraba a chicos, todos, los miraba a todos. las puertas estaban siempre abiertas para que todos puedan... Bueno, y algo muy curioso te voy a contar, porque creo que nunca lo he dicho. A mí nunca me dijeron Miss Rebeca ni señora Rebeca. Para todos mis alumnos yo era Rebeca. Y Rebe también. Entonces las mamás decían, Rebeca, te están faltando el respeto. A mí nadie me falta el respeto de los chicos. Y los chicos venían, Rebeca, ¿me puedes ayudar en esto, el otro? Yo no permitía que me digan Miss Rebeca, me parece espantoso, pero bueno, ahora se usa mucho y ya no se puede. Han cambiado las cosas. Además, yo no soy ya la directora, es mi hija. Tu Pero hija además, Carolina, que, sí, que en realidad, ella en la realidad... Carolina me acompaña hace 30 años. Pero ella estudió originalmente Derecho. Derecho. O sea, ella es abogada. Pero se enamoró de la educación. ¿Cómo así la absorbiste? No, no, lo que pasa es que se casa y sale embarazada y me dice, mamá, yo no voy a trabajar 8 horas, 10 horas en un estudio, como trabajaba. Imposible, cómo criar a mi hija. Me pasó a tu colegio. Y como ella tiene 2 idiomas, inglés y francés perfectos, empezamos con el inglés ya en el colegio. Y también era profesora de aeróbicos. Entonces, y bueno, y además enseñaba realidad nacional, que te acuerdas que había ese curso. Correcto, claro. Y comenzó a enseñar historia, hacía de todo un poco la Carol, porque es una persona muy versátil, además una artista, porque canta, baila, ahora canta con los chicos. En fin, para mí fue una maravilla que entrara mi hija. Y empezó desde abajo, ¿ah? Desde abajo, teniendo sus horas, su sueldo desde abajo. El colegio el Sarmiento se convirtió en el colegio sinónimo del colegio de los chicos problema. Ah, tienes un chico o un hijo problema. Sí. Mándalo a Sarmiento. Sí. ¿Esa fue la razón por la cual decidiste girar, darle un giro de 180 grados? No, bueno, esa no fue la razón. A ver, la razón fue porque el gobierno da una ley, la ley de inclusión, obligaba a los padres, a los colegios a recibir niños, una cuota de niños, Ya. y ya no se permitía que sacaran a los niños, lo cual me pareció fantástico. A mí como educadora me pareció una ley muy adecuada, porque todos debemos tener niños con inclusión ¿Eso fue en qué y década? darle... Eso habrá sido antes de que yo me mude, como el 2010, Ya. más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no crecía, porque para mí mi meta siempre es crecer, 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 ¿no? Entonces no crecía y con Carolina tomamos la decisión un día y dijimos, queremos un colegio bilingüe, un colegio internacional que además cuide a los niños. Me decías que el colegio tenía una capacidad para tal cantidad y Sí, estabas en yo esa- quería crecer a otro local. Pero entonces vi que con esa propuesta no podía crecer a otro local y cambio de propuesta sin cambiar la esencia del colegio, porque Carolina y yo tenemos maestrías en psicopedagogía y hubo una etapa en mi vida ahí en el Sarmiento. Durante 14 años yo tuve un convenio con la Universidad Andrés Bello y di la maestría de psicopedagogía con los maestros de Chile, que venían todos los meses. 14 promociones aquello de psicopedagogas. Es una carrera que en el Perú no existe, es una mezcla de la pedagogía con la psicología, pero está enfocada, viene a ser en realidad la psicología y el aprendizaje. Pero los chilenos tenían una propuesta muy linda, muy completa, que yo la seguí con ellos y me pareció interesante y ellos me propusieron traerla. Y 14 años la trajimos al Perú. Hay muchísimas promociones que las reconozco todavía. Colegio de chicos problema. ¿Tienes en mente algún chico, alguna chica
problema que te fascinó, que te sacó de cuadro? Leslie Stewart, por ejemplo, Mira. me sacó de cuadro la Leslie, que ha resultado ser muy exitosa, está muy bien Leslie. Después me visitó y bueno, muchos te podría yo, que son emblemáticos, por ejemplo, no sé, Hay chefs, ¿no? chefs, varios chefs que son famosos y que yo voy a sus restaurantes y les digo, oigan, por favor, una reserva, quiero venir, son amorosos conmigo. Me mandan saludos de Berlín, los que están en Berlín, los chefs están desperdigados por el mundo, ¿no? Y de verdad gente, sobre todo gente muy bien formada, logró creer en sí mismo, ¿no? Y eso le permitió ser exitoso. Claro, lo que decías hace un rato, con Carolina, con tu hija, ven que querían crecer, mantener la propuesta, pero con una proyección mayor. Y claro, en 2014 nace el Lima Villa College. Eso fue, bueno, es un colegio que nace al costado de los pantanos de Villa, que para poder levantarlo tuvieron que hacer una obra de ingeniería alucinante, Sí. tipo Venecia, Sí. instalar pilotes. Instalar pilotes y para evitar pues las inundaciones. Nos vendieron el terreno diciéndonos que se inundaba, pero yo ya había visto este tipo de construcciones en diferentes partes del mundo. Yo pude recorrer Boston, por ejemplo, porque se graduó un sobrino mío y vi que navegábamos por sitios que estaban dentro del mar, o sea, dentro del río también que cruza Boston y yo decía, ¿cómo han podido construir acá? Con piloto hincado. Y comencé con la propuesta y me dieron el pase los ingenieros y todo el colegio está sobre piloto hincado, o sea, es imposible que se caiga o que se hunda. Eh, eh, Tú tienes 70 años. Yo tenía Podías 70. estar tranquilamente jubilada. Y Bueno, estabas ahí dándole pelea. Estoy jubilada, pero sigo trabajando, ¿no? Ahora, no al ritmo, porque ya tengo a mis hijos. Estoy muy contenta con 3 de ellos, están en el colegio. El cuarto ha sido el arquitecto que ha hecho el local, con nómina también de la mano, que es donde perteneció él. Y me siento feliz, pues, porque en realidad están los 4 involucrados de alguna manera, ¿no? Hay una anécdota, justamente para conseguir los permisos municipales, que para Chorrillos, ¿no? Para el cole, que tenías tú que ir a perseguir a los funcionarios, a los bares de Chorrillos. O sea, me citaba con ellos fuera Mira, yo tenía que empezar, o empezaba en marzo, o empezaba en marzo. 2014. Terminaba la obra o terminaba. La empecé en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y el 8 de marzo arranqué en este local, como también arranqué mi carrera, un 8 de marzo es emblemático para mí. Y además es el Día de la Mujer. Correcto, claro. Es el Día de la Mujer, o sea que tiene que haber algo ahí, ¿no? Algo ahí que sin querer Justo uno de tus hijos me decía, aterriza en eso. me acuerdo que decía de que si lograron abrir el 2014 fue gracias a tu punche, porque en realidad las condiciones, todo estaba en contra, todo, o sea, en realidad tenías un permiso para continuar todavía en el local de Camacho, en el local de Sarmiento, Sí. pero obviamente esa no era tu idea. No. Querías cambiar por completo, Claro. habías cerrado esa etapa el 2013, abrí el 2014. Bueno, yo tuve para poder construir, pues tuve que vender todo. Ya te puedes imaginar lo que fue esa venta, ¿no? O sea, vender el colegio a otro colegio, ¿ah? De unos evangélicos, que lo tienen muy bien. O sea, Y vender todo. O sea, vender todo y vender el local de Lurín. Mi idea primero fue irme a Lurín y construir allá, pero los accesos lamentablemente a Lurín nunca los arreglaron, nunca cumplieron la promesa de tener un acceso fácil. Y vi que dentro de Chorrillos, y en esa zona donde estoy, hay un hub de colegios. Somos más o menos 10 o 12 colegios. Entonces era ideal, pues, ¿no? Y encontré una amiga que tenía un colegio ahí, que me lo vendió.
Entonces yo le vendí la marca al colegio antiguo, vendí mi marca, le cambiaron el nombre y yo compro otra marca. Pero todo eso fueron trámites que duraron meses, pero que logré. La verdad que la Municipalidad de Chorrillos me ayudó, entendió que era un colegio, Vendiste todo para poder para todo, levantar el cole. todo, todo, todo. A O los sea, 70 años, vendí todo. Y te encima me fui a un sitio que decían que se inundaba, mis hijos casi se mueren, ¿no? O sea, era arriesgado, pero el riesgo era calculado en realidad. Yo siempre creí que siendo un hub de colegios, estando Cambridge cerca, San George's, también se estaba construyendo el colegio, ¿cómo se llama? El de León Trattenberg, el Aleph, Aleph. Ahora, simultáneamente al mío, o sea que la pegamos, Sí. la pegamos, sí. hay un detalle. Cuando yo comencé esta serie de entrevistas en el comercio hace 20 años, me acuerdo que más de una vez me propusieron, me decían, oye, entrevista a tal persona que arrancó con un colegio en su casa y ahora tiene 5. Yo le decía, no, a esa persona no la entrevisto porque esa persona es una mercantilista, está lucrando con la educación. En tu caso no. O sea, tú, si bien un colegio económicamente rinde, tú podías, si hubieses querido, duplicar, triplicar tu patrimonio si comenzabas a Es imposible. levantar más colegios. Es imposible, mira. Es imposible en términos Yo creo educativos. que, O a sea, ver, yo creo que los colegios para que sean rentables tienen que estar muy bien trabajados, muy bien llevados y sobre todo vivir de eso, vivimos bien, nada extraordinario, pero vivimos bien, pero no tenemos como para invertir en otro colegio. O sea, siempre pensé que mi propuesta debería replicarse. Siempre lo dije, si yo tuviera menos años, creo que lo haría, pero con capitales no los míos, mi marca, replicarla. O sea, un colegio da, es negocio, yo no niego, pero pagamos impuestos, el 30% de impuesto a la renta. Los que no pagan son los colegios confesionales, pero nosotros sí pagamos. Ahora, y se va en impuestos un montón de plata. O sea, tener un profesor, por decirte, que gane 5.000 soles, te cuesta a ti 7.500, 8.000 soles con los impuestos que pagas. Entonces, hacer de un colegio un negocio, bueno, es otra forma, ¿no? O sea, no lo veo yo así. Para mí es un servicio que debe rendir. Esa es la definición exacta. Que debe rendir lo suficiente para vivir. te entrevisté esta entrevista fue del año 2011. Unos años después salgo del periódico, creo la revista Mujeres Batalla, y en esta entrevista hubo una última pregunta y hablamos sobre el bullying. Tú dijiste al terminar, cuando acusan de bullying a un niño, yo le digo al papá del afectado, fíjate qué está pasando con tu hijo. Por un lado, sosténlo, dale mucho cariño, pero también empújalo a que sepa defenderse. O sea, empújalo a que aprenda, a que sepa pelear, a No- luchar, a defenderse, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que el bullying, yo creo que a todos nos han hecho bullying. Sí. La diferencia está en quién se sabe defender del bullying y quién sabe avisar también, o sea, quién tiene la fortaleza de poder decir, me están molestando. En muchos chicos, en los adolescentes hay un pacto de silencio. Entonces, en el colegio lo que hemos aprendido es a ubicar al agresor. Últimamente, estos 2 últimos años, y neutralizarlo. Ubicarlo, neutralizarlo y trabajar con él. Pero también Y a las víctimas de bullying, por supuesto, hacer un trabajo con ellos, porque son chicos realmente que no están preparados para recibir eso. Y eso se presenta en todas partes. a eso iba, porque claro,
hasta en el trabajo. Tampoco, claro, no, porque tampoco podemos construir burbujas para No. cuidarlos, porque luego salen a la jungla. O sea, Así es. salen a la Ahora, calle. yo no le echo la culpa a los papás, obviamente. Hay chicos con temperamento así, que los papás no saben cómo manejarlos, porque tampoco se trata de decirle al chico, oye, pega tú también si te pegan. No, al contrario, defiéndete, pero de otra manera. A mí me han hecho bullying en el colegio. Yo tenía un solo oído, porque yo perdí un oído en un accidente Ya. que tuve. Entonces yo tenía un solo oído y mis amigas me hacían bullying. ¿Qué te Me decían? llamaban de la derecha, de la izquierda para que volteara. Entonces hice un pacto con una íntima amiga mía que se ponía detrás y me decía derecha, izquierda, delante, atrás. Así me defendí. Y cuando me agredían, yo también agredía. O sea, yo me defendía. Muy pocas veces pasó, pero lo hice, ¿no? Entonces, a los chicos hay que prepararlos para la vida, Ujú. ¿no? El bullying no es solamente pegar, es lo menos que se hace. Claro. El bullying es el trato, la forma como se dirigen a ti. Entonces hay que tener la fortaleza suficiente. Bueno, y un país como estar el, preparado. en un país como el nuestro, bueno, en una región donde, claro, nos venden la idea de que el vivo triunfa, ¿no? Bueno, estos programas donde hacen escarnio de las personas y triunfan, económicamente son rentables, o sea, Bueno, es el líder mal entendido, creo yo, ¿no? Porque la persona que triunfa siempre es un líder, pero claro, si no va acompañado eso de mucha vocación de servicio, de mucha compasión, de mucha bondad, de, de otras cualidades, pues es un desastre, ¿no? Resulta siendo un líder malo, que además no lo siguen los que están detrás. Yo creo que hace poco escuché que los tres principales temas que debíamos tratar en la educación, y lo escuché de una premiada en el premio de Asturias, princesa de Asturias, era lo primero civismo, segundo bondad y tercero compasión. Me pareció extraordinario y yo trato, la verdad, de que esos temas se toquen en el colegio. El civismo es una constante, no es enseñar educación cívica, como cree la gente. ajá. El civismo es una forma de enseñar también, del respeto por los demás, de que todos somos iguales. No pasarte de la luz roja, no usar el carril Exacto. que no corresponde. ¿No? Y dentro del colegio, el respeto por los demás, ¿no? Y seguir las normas. Eso es civismo, es querer a tu patria. Miren la situación que estamos, ¿no? Sin embargo, justamente eso, somos un país que carece de líderes, ¿no? Y nuestras autoridades, que bien, mal que bien, son referentes. Nuestros niños, nuestros adolescentes están creciendo con autoridades corruptas a las que les importa muy poco el país o nada. Una presidenta eh, que es un desastre, ¿no? Y a la vez también la voz del empresariado Bueno, no se oye, ¿no? yo creo que se están preparando. He oído de varios grupos y bueno, estamos en un año electoral ya, ¿no? Y yo creo que vamos a tener algunas sorpresas. Ojalá. Así espero yo, ¿no? Ojalá, porque sí, hay una serie de grupos, pero no, o sea, la CONFIEP hace unas décadas teníamos, todos sabíamos quién era el presidente y sabíamos qué opinaba. Hoy en día se están choreando el país y de los empresarios no sabemos nada. Lamentablemente es una constante y son las entidades que deberían dar el ejemplo, son las que nos representan, ¿no? Y las que nos representan están así. Nosotros en los colegios tenemos que combatir eso, ¿no? Y hacer que el colegio sea un espacio ético, cívico,
bondadoso, compasivo con los demás. O sea, tenemos una doble labor en este momento y hacer que los padres de familia, que muchos se alinean con lo que está pasando, nos sigan. Entonces, para eso hacemos grupos de trabajo, permanentemente hacemos Zooms para trabajar los temas, no políticos, Ajá. sino más bien de conducta, ¿no? De conductas cívicas y de conductas compasivas, generosas hacia los demás, para que seamos un grupo que pueda interrelacionarse, ¿no? Rebeca, y talleres de fact-checking, talleres de descubrir noticias falsas, justamente para cultivar niños adolescentes que no se coman noticias falsas como sus padres, porque ahora cada cosa, y ahora con el tema de la inteligencia artificial cada vez es más difícil, pero vemos ahora pues hay un público enorme viendo Willax y tantos medios que antes eran respetables, ahora usan la mentira como cualquier cosa y falta... Yo creo que está en todos los medios, ¿no? Sí, lamentablemente estamos viviendo una etapa terrible en el Perú y los filtros los tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, ¿no? Pero ese problema, El colegio es ¿cómo muy lo difícil hacemos? que haga el filtro porque Ujú. a lo que nos dedicamos con los niños es a formarlos, ¿no? A formarlos a que sean buenas personas, buenos ciudadanos y evitar, por ejemplo, en el colegio no hay una sola pantalla hace mucho tiempo. Nosotros usamos el proyector y lo conectamos al Wi-Fi, ¿no? Ujú. Está conectado siempre al Wi-Fi. Ujú. Y el celular se deja en una canasta con llave al comienzo de las clases. Pero cómo combatir la inteligencia artificial para que sea utilizada bien, yo creo que es una muy buena herramienta, Ujú. pero hay que enseñarle a los chicos cómo utilizarla. He visto que ya hay un programa en España, Ya. ha salido un programa que me parece que se llama empieza como Amigo, que recién lo están promocionando Ya. y que nos enseña a todos cómo enseñarles a los chicos a utilizar bien la inteligencia artificial. Porque si nos ponemos nosotros en el liderazgo, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Y ya en el colegio hemos empezado, por supuesto, ¿no? A que sea bien utilizada. Sí. Bacán. A ver, pues a ver qué pasa, ¿no? Urgen líderes, urgen ciudadanos, ¿no? Sí. Ya no tomamos las calles, hay miedo porque matan gente. Es un momento muy... Les estamos dando carta blanca a todos los delincuentes. Sí, y los ciudadanos que deberíamos salir no estamos saliendo. Es un feo momento. A mí me da mucha pena. Y yo creo que vamos a salir. Yo soy muy optimista. Yo creo que vamos a salir de esto. Yo creo que la gente joven, yo estoy en contacto, uno de mis hijos, digamos, tiene 40 y pico, a través de él, que es muy inquieto, converso mucho con él y me dice, mamá, se están preparando, todos estamos involucrados. Y le digo, ¿estás en la edad de hacer algo por tu país? Me dijo, sí, tenemos reuniones, hay mucha gente, vaya, vas a ver, y yo estoy esperando. Ojalá. Justo necesitamos el Sarmiento, tu primer colegio, estaba pues poblado por chicos incomprendidos, chicos con ganas de hacer cosas diferentes. Ahora necesitamos justamente chicos rebeldes que nos... Justo que nos... tengan que nos- ganas de ayudar a su país. Sí, sí. Porque hay o sea, hay un abandono. ¿Ves? ¿Para qué me voy a meter? No, la política es un problema. Si yo no hubiera tenido el colegio y hubiera tenido que mantener a mis hijos, yo estaría en la política. Amo la política. Apoyaste a Garayosa A durante Garayosa lo apoyé. el Movimiento Libertad, Sí. claro. Con León Trachtenberg hicimos el plan de educación. Y bueno, felizmente no progresó porque pude construir el Colegio Camacho. Pero no sé qué piensa- hubiera pasado porque me apasiona la política. Si hubiéramos tenido de repente presidenta y todo hubiera cambiado. Ay, por favor. Pues, Rebeca, pues por favor. Imagínate. Oye, mil gracias. Justo el año pasado saqué Mancha Brava
maestras, ¿no? El libro protagonizado por educadoras de diferentes partes del país. Ahí había justo, o sea, que es muy importante la chamba del maestro, o sea, no nos damos cuenta y qué injusto que en un país como el nuestro estén tan mal pagados, en las escuelas públicas por lo menos. Había una de ellas, una chiclayana, que contaba de que cuando ella era alumna tenía un profe de historia que todos los lunes la chamba de los chicos era ver los noticieros los domingos, los programas dominicales, Ya, porque los lunes se encargaban de analizarlos. analizarlos y ver cuál era la verdadera noticia. Bueno, hay ¿no? que tener profesores muy buenos Sí. para eso, ¿no? Sí, sí, Muy sí. buenos, o sea, y bien orientados, ¿no? Y eso es muy difícil. Difícil. Es muy difícil. Difícil más aún en un país donde justamente se han tumbado a la SUNEDU, o hoy día es cualquier cosa, un país donde parecía que se estaba trabajando para que las universidades sean lo que deberían ser, pero Eso- nada. Y no sea un engaño, ¿no? Qué horror. Y tenemos ahora como líderes políticos a un par de dueños de universidades mediocres, ¿no? O sea, No, y que han creado sus propios grupos en el Congreso justamente para sacar sus propios proyectos, ¿no? Eso es terrible. Ahora, yo creo que tiene mucho que ver también la labor de los padres. sí, Sentarse con sus hijos que están en condiciones de ver programas políticos y compartir con ellos, ¿no? Yo creo que ese sería el mejor camino. difícil, sabiendo. La mayoría están en un plan de quieren diversión y olvidarse de todo. Quizá esa sea una labor pendiente del colegio, Sí, inquietarlos para eso. sí. Eso podría ser. Porque hacer política no necesariamente implica participar en un partido, no, hacer Claro. política es simplemente es ser decente, ¿no? O sea, Exacto. O sea, no infundir la ensuciar, ética. ¿no? O sea, Infundir la ética. Y creo que en eso yo me siento muy contenta por el tema de la ética, ¿no? O sea, mi trabajo ha sido siempre hecho con mucha ética. Y creo que ese ejemplo se le daba a todos mis alumnos, a mis hijos y a las personas que me rodean. De eso me siento muy orgulloso. Y bueno, es una tarea pendiente transmitirla a los padres para que tenga un efecto multiplicador, pues, ¿no? Yo creo que ya dentro de mi entorno tiene un efecto multiplicador, pero habría que ir más allá, ¿no? Hay que ir más allá, sí. gracias por todo. Muchas gracias para ti. Encantado. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos de este martes que viene al otro. Ya saben, si les gusta, denle me gusta, compartan, suscríbanse, porque escuchar, ver historias como la de Rebeca Velasco hace bien. Chao.